Entonces vamos a empezar, de acuerdo a lo que habíamos visto antes, lo que tenía que tener en cuenta quien definía los procesos, vamos a meternos primero con los procesos de servicio, ¿sí? Bueno, vamos a ver que lo más importante que nosotros tenemos que revisar cuando tenemos que afrontar un proceso de servicios, primero, ¿todos tienen claro qué sería definir un proceso de servicios para brindar un servicio? ¿Cuál sería un ejemplo, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, Prestación de... mm, no te escuché, Ramiro. No, aquí estaba intentando que se me ocurra un ejemplo, pero sí, Ok. pero no se me ocurre un ejemplo. ¿Qué sería definir un proceso de servicios, por ejemplo? ¿Cuál sería un servicio que una empresa puede brindar? Servicio de telefonía, de Wi-Fi. Perfecto. Servicio de telefonía, de telecomunicación. Es un servicio. ¿Estoy fabricando un producto? No. Estoy generando un servicio, ¿sí? Entonces, ¿dónde yo tengo que, o qué es lo más importante que tengo que definir cuando estoy definiendo o pensando un proceso de servicio? Es el tipo y la cantidad de contacto con el cliente que voy a tener. Esa es la clave, ¿sí? El tipo y contacto de cliente, perdón, y cantidad de contacto con el cliente. Cuando hablamos contacto con el cliente, básicamente lo que queremos decir es en qué medida el cliente está presente, en qué medida el cliente participa activamente y o recibe atención personal durante el proceso de servicio. Entonces vamos a ver que esto que acabamos de decir, el contacto, cuánto el cliente está presente y cuánto participa activamente, tiene 5 dimensiones, para ponerlo en estos términos. Tiene 5 dimensiones. La primera dimensión del contacto con el cliente es si éste se encuentra físicamente presente durante el proceso. En el ejemplo que mencionaba Ignacio, si el sistema, el proceso, perdón, que quiero definir es el de telefonía, el de servicio de Internet, ahí me tengo que preguntar, ¿el cliente va a estar físicamente presente durante el proceso? Yo diría, en algunas partes sí y en otras no. ¿Cuándo va a estar presente? Y, por ejemplo, cuando compre el servicio, va a haber un contacto, ¿eh? Va a llamar o va a entrar a una página. Ojo cuando decimos contacto, el contacto puede ser físico, que es otro tipo, ¿no? O puede ser a través de una aplicación. Está teniendo contacto con la empresa a través de una aplicación. Está teniendo contacto con la empresa a través de una persona. Entonces, ¿por qué tengo que entender esto? Y porque si es a través de una persona, el tipo de tareas que tengo que definir es una, y si es a través de una aplicación, es otra. ¿Eh? Guarda con eso. Entonces, eso es lo primero que tengo que entender. ¿Cuántas veces va a participar? ¿Con qué intensidad? ¿Mm? ¿Va a estar presente? ¿No va a estar presente? La segunda dimensión que tengo que tener en cuenta es qué se procesa en el encuentro de servicio, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a procesar? Bueno, siguiendo el ejemplo, el día que compre el servicio de Internet, va a haber una venta, el día que tenga un problema va a haber un reclamo. Mientras tanto, no se le va a generar el servicio, se le va a entregar una conexión. ¿Mm? Pero contacto va a haber en 2 oportunidades quizás nada más. El momento que lo compra y el momento que reclama, si reclama. ¿Mm? La tercera dimensión es la intensidad del contacto con el cliente, y esto, como dijimos antes, va un paso más allá de si está físicamente y de lo que se procesa.
tiene que ver con el grado hasta donde, hasta el que el cliente o el proceso le da participación al cliente e implica un nivel considerable de interacción. Por ejemplo, ¿qué servicios se imaginan en donde puede haber mucha participación de un cliente? En una Tiene- clínica. Muy bien, Claudia. En una clínica, ¿hay que definir un servicio? Sí, atención médica es un servicio. ¿Sí? ¿Se genera un negocio comercial? Sí, una clínica privada o un hospital dan atención médica. ¿Es importante que esté el cliente? Obvio, si no, no hay atención. Ahora, cuando lo reciben en recepción y le toman los datos del turno, ese momento va a ser el mismo momento que cuando esté frente al médico o a la médica. No, son dos intensidades distintas. ¿Para qué me sirve entender esto? Para ver el grado de recursos que yo tengo que poner. ¿Sí? Yo no agarro los recursos, los divido por la cantidad de clientes y digo, bueno, si bien somos 20 y vienen 20, uno para cada uno. No, no funciona así. Yo tengo que ver la intensidad, la complejidad y distribuir los recursos en función de eso. ¿No? Pero para eso tengo que entender el proceso. Tengo que entender estas partes. La cuarta dimensión es el grado de atención personal proporcionado. ¿Mm? El médico, la médica, le va a dar un grado muchísimo más personalizado que la empleada administrativa que lo recibe. O cuando yo me voy a hacer una radiografía, una resonancia, la persona que me hace la recepción o el técnico con el que interactúo durante el estudio. ¿Mm? Y la quinta y la última es el método de entrega. ¿Cómo se entrega ese servicio? ¿Mm? En un proceso que tiene alto contacto, se va a utilizar la comunicación cara a cara o por el teléfono. El médico que atiende tiene un método de entrega de alto contacto. Entrego el servicio ahí con alto contacto. ¿Mm? Yo puedo hacer una teleconsulta o puedo hacer una, este, una atención médica tradicional, pero ahí va a haber mucho contacto. ¿Mm? Lo que garantiza, digamos, cuanto más personalizado sea, más claridad va a haber, ¿no? Eso se entiende. Cuanto más personalizado sea, más posibilidad de que el cliente, en principio, quede satisfecho. A veces hay servicios que uno dice, hubiera sido mejor que hubiera entrado por una página de internet y no que no lo hubiera atendido un empleado, ¿no? Pero eso tiene que ver con que el servicio que brindo es de mala calidad, no con que esté bien o mal hecho el proceso. En todo caso, asigné mal el tipo de recurso que tenía que poner. ¿Mm? En cambio, en un proceso de bajo contacto, probablemente se usará un medio menos personal para entregar el servicio. En el caso de el ejemplo de Ignacio del servicio de Internet, yo necesito que haya una persona que le venga, no le trae la señal de Internet a la casa. No, no hay ninguna necesidad, es bajo contacto. Hasta acá, esto es fundamental entender esto, para la definición de los productos de servicio. ¿Quedó claro? Igual ahora vamos a ver un video que le va a agregar a esto otro concepto que son eh, los hitos, esos momentos en que hay contacto con el cliente. ¿Mm? Piensen que en un sistema o en un proceso de servicio, eh, esos momentos de contacto con el cliente son claves, son los que definen eh, la satisfacción del cliente. ¿Sí? Cuando ustedes se van a atender con un médico, supongamos que el trámite
para recepcionar, que le tomen la ficha de la obra social, todo eso, es malo, es tedioso, tienen que esperar un montón. Pero el médico, el profesional es buenísimo. Probablemente se van a bancar ese rato porque no van a cambiar el grado de servicio que le va a dar el médico. Pero si el médico no los atiende bien, probablemente no vuelvan más a esa institución. Porque además de que es muy burocrática la recepción, llego 10 minutos antes o 15 minutos antes del turno y tardan media hora en atenderme y siempre entonces quedo después, porque el médico me llama y no estoy, entonces quedo al último y encima el médico me atiende mal, todo mal. Probablemente no vuelva a ese lugar si tengo opción de elegir, obvio, ¿no? En cambio, si todo sale bien, voy a seguir eligiéndolo por la calidad del médico y por la calidad de atención, ¿no? Entonces, esto es importantísimo entenderlo. Y para que en el futuro, cuando yo lo tenga que definir, estas cosas sean importantes para definir un proceso. ¿Mm? Si yo no tengo en cuenta esto, y bueno, estoy corriendo el riesgo de que eso que vimos antes, la alineación estratégica que tienen que tener los procesos y demás, eh, no funcione. ¿Mm? Entonces, ahora sí, vamos a ver este video. Presten atención, es un video que está orientado más al marketing, pero habla mucho del servicio de venta comercial, ¿sí? Van a ver que es la atención, como bien dice ahí el título, locales y negocios. Pero fíjense hasta qué punto yo tengo que prestar atención a ciertas cosas cuando defino una atención comercial. Entonces quiero que le presten atención al video y después les quiero preguntarles cuáles son las cosas que ustedes vieron en el video que debiéramos tener en cuenta cuando defino un procedimiento, por ejemplo, para la atención general de un cliente en un local. Momentos de verdad y ciclos de servicios. Un momento de verdad es el preciso instante donde el cliente toma contacto con algún aspecto de nuestro negocio y a partir de eso se forma una opinión de él. El cliente desconoce las estrategias, procesos, problemas y éxitos de nuestro comercio. Solo conoce lo que hacemos por él en ese momento. Y a partir de entonces califica la calidad del servicio. Algunos momentos de verdad se dan cuando el cliente llega en auto a nuestro local. Puede estacionar cerca, lejos, si llueve. ¿Se moja? El local cumple los horarios de atención que promociona. La vidriera está limpia, bien organizada, tiene buena iluminación. ¿El modo en que están dispuestos los artículos resulta atractivo? La cantidad de productos es adecuada. ¿Hay carteles de promoción? ¿Están actualizados? ¿No son demasiados? ¿Las instalaciones están limpias? ¿Se ingresa a un lugar ordenado? ¿Huele agradable? ¿Hay buena música funcional? El cliente llega al mostrador. Se lo atiende rápido, la persona que lo atiende es amable, le dedica una sonrisa o está de espaldas ordenando estantes, o come chicle, o quizás se está enviando mensajes de texto desde su teléfono móvil. Esa persona se identifica, su imagen personal luce cuidada, usa uniforme o algún accesorio que comunica la marca del local, conoce bien los productos que ofrece, su expresión es agradable, buena dicción, voz moderada. ¿Es buena la circulación dentro del local o el cliente tiene que sortear obstáculos? ¿Encuentra lo que necesita? ¿Están visibles los precios de los productos? El cliente solicita al vendedor un producto determinado. ¿Se le ofrece el producto requerido? ¿Encuentra variantes? ¿Se le ofrecen varias opciones? ¿El trato que se le da es cordial? ¿El cliente percibe que es bienvenido o todo lo contrario? El cliente quiere pagar un producto. ¿Está bien identificado el sector de cajas? ¿Tiene que hacer fila o esperar? ¿Hay varios medios de pago? Si el cliente paga en efectivo, ¿se dispone de cambio? ¿El empaque de los productos es atractivo? ¿Es rápido? ¿El paquete es cómodo para portarlo? Si el producto es voluminoso, ¿se ofrece ayuda para cargarlo en el vehículo? Otro momento fuerte de verdad es cuando el cliente usa el producto. ¿Resulta tal cual lo esperaba?
Si el cliente llama a la empresa, ¿cómo se lo atiende? ¿De manera cortés? ¿Es efectiva la comunicación? ¿Se resuelve el tema en el llamado? Un momento de verdad no necesariamente es determinado por el contacto humano. Se da cuando el cliente llega al lugar del servicio y entra en contacto con cualquier elemento de la empresa, infraestructura, señalética, etc. Hay contactos impersonales masivos que también generan momentos de verdad. Todo lo relacionado a la publicidad e imagen de la empresa, la apariencia del local y su entorno y el vehículo de la empresa. Para poder ofrecer un mejor servicio al cliente, se requiere identificar y luego controlar cada momento de la verdad. La secuencia completa de los momentos de la verdad que el cliente experimenta al solicitar un producto o servicio se denomina ciclo de servicios y se representa con un mapa. El mapa nos permite tener una panorámica general de nuestros momentos de la verdad, identificar el momento de la verdad en el que se participa y determinar oportunidades de mejora del servicio. A continuación, se grafica un modelo del ciclo de servicios con sus diferentes momentos de verdad. El cliente estaciona, mira la vidriera, observa el local en general, contacta a un empleado, es atendido, contacta y selecciona el producto, se dirige a la caja y paga, usa el producto y eventualmente llama para reclamar. Es importante recordar que la satisfacción total del cliente está sustentada en dos aspectos: la calidad del producto o servicio que se ofrece y la calidad de atención que recibe el cliente. Entonces, calidad de producto o servicio más calidad de atención más calidad de servicio es igual a servicio de calidad. Es importante tener en cuenta que hoy, más que valorar el producto, el cliente valora lo que sintetiza como experiencia de compra. Nos vemos el próximo video. Bien, ¿qué les pareció? Que muestran que cuando se vende un producto o se ofrece un servicio, también es importante la experiencia que vive el cliente, su manera ¿Mm? de percibir, de si es agradable la situación en la que adquiere el servicio o el producto. Bien, o sea que a mí no me alcanza con tener bien definido eh, el proceso de fabricación de un producto. No me alcanza con eso, porque después hay otra, todo. Esto está orientado, porque alguno me puede decir, bueno, pero espera, eso es, están vendiendo un producto fabricado, entonces, ¿estamos hablando de un proceso de fabricación o estamos hablando de un proceso de servicio? No, estamos hablando del proceso de servicios ahora, porque todo lo que vimos en el video tiene que ver con la venta. La venta es un servicio, ¿sí? Entonces, no me alcanza solamente con tener bien definido un producto. Todo enfocarme a tener buenos insumos, a tener un buen sistema de fabricación, un buen sistema de control de calidad. Eso es lo mínimo. Pero después tengo todo esto, que es la experiencia que va a tener el cliente en esa venta. ¿Quién se sintió identificado con alguno de los momentos que mencionaron ahí y quizás no estuvo bien satisfecho? ¿A quién nos puede contar algún ejemplo de eso que haya vivido, ¿no? Por ejemplo, profe, una vez había ido a un local, no recuerdo en este momento de qué era, pero la realidad es que no, es como que los empleados no, es como que les molestaba que estés comprando. Entonces, no te dan ganas de esa realidad. Es decir, prefiero irme. Totalmente, totalmente. Y hasta capaz te vas, con lo Sí, cual no hubo venta. Pero no solo no hubo venta, porque eso quizás sería el mal menor. Probablemente no vuelvas. Ese sería lo peor, ¿no? Entonces, fíjense cuántas cosas tiene que haber. Tengo un lugar, si yo voy con mi auto, ¿tengo lugar para estacionar? El otro día en la Comisión 3 traíamos este ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces alguien quiere ir a comprar algo al centro de Lomas? ¿Se puede estacionar en el centro de Lomas? No, es un caos.
tengo que terminar pagando un estacionamiento que hoy por hoy no es nada barato. Y alguien puede decir, bueno, anda en colectivo. Sí, ¿y por qué? Si yo tengo la comodidad o no tengo el tiempo y necesito ir con mi auto, entonces ya empezamos mal. ¿Cuántas veces estamos decididos a comprar algo y damos vueltas, vueltas y nos vamos? Entonces, no es lo mismo tener un lugar para que yo estacione a no tenerlo. Después, si está lloviendo, me mojo, probablemente decida, no, no voy porque me voy a empapar, porque no está techado. Eh, ¿Cuántas veces nos pasó de llegar, tener el tiempo justo, averiguar a qué hora abre el local, llegar y no está abierto? ¿Cuántas veces? Y uno y se va de mal humor, y probablemente hasta les diría que si se enoja mucho no vuelva. Después lo que le pasó a Mariano, que seguramente a más de uno les ha pasado, no me atienden bien, me sacan las ganas de querer quedarme o de comprar. O compro, supongamos que todo lo demás funcionó. Después me lo pruebo, no, o está roto, cuando llego a casa me doy cuenta que no está bien, está manchado, tengo que volver otra vez todo ese circuito. Son un montón de cosas que hay que considerar, ¿no? Por supuesto, las empresas que son exitosas no son exitosas de casualidad, son exitosas porque miran todo, cuidan todo, aún estos aspectos. Y muchas veces estos aspectos son como la frutilla del postre. Si yo tengo un buen producto, ¿sí? Acuérdense la fórmula que decía ahí al final, ¿no? Si yo tengo un buen producto que sé que la competencia le va a costar pelearme por la calidad de mi producto, y encima soy bueno haciendo todo esto, soy casi imbatible realmente. Y uno, si empieza a pensar, va a encontrar siempre de este tipo de empresas, como las otras, ¿no? Va a encontrar, y no me queda otra, tengo que comprar esto porque o a mi hijo le gusta, o a mi pareja le gusta, o no tengo otro, pero si no, no lo compraría. Con lo cual, si el día de mañana aparece otro, es probable que no lo compre. Y eso es mortal para las empresas. Que alguien decida no te elijo, cuando digo no te compro, es decir, no te elijo, es mortal, porque de ahí después, ¿cómo se vuelve? Es difícil, ¿no? Entonces, fíjense las cosas que hay que pensar y tener en cuenta cuando yo defina este tipo de cuestiones. Entonces, primero me voy a ir acá, antes de ver esta matriz. Hay algo que se llama la matriz de contacto con el cliente, que va a mirar dos ejes, ¿sí? O va a tener en cuenta dos conceptos, para ponerlo así primero. El contacto con el cliente y el paquete de servicios, o sea, cuánto contacto hay y cómo es ese paquete de servicio que va a estar en el eje horizontal, y la complejidad, divergencia y flujo del proceso que va a estar en la vertical. Entonces, ¿a qué llamamos contacto y paquete de servicios? El servicio que yo le doy al cliente en función del contacto con él, ¿sí? Cómo es el paquete y cuáles son las prioridades competitivas. Entonces, cuanto esté más a la derecha, perdón, a la derecha, quiere decir que hay bajo contacto con el cliente. Hay bajo contacto con el cliente. Entonces, si hay bajo contacto con el cliente, mi participación es pasiva como empresa con el cliente. Voy a tener menos atención personalizada. Y para el cliente casi que soy invisible. Si estoy en el otro extremo, en la izquierda, es todo lo contrario. ¿Mm? En cuanto a la dimensión vertical, la complejidad, la divergencia y el flujo, hay tres características: la complejidad, la divergencia y el flujo. Entonces, la complejidad tiene que ver con el número y complejidad de pasos que se necesitan para ejecutar el proceso, ¿sí? Cuanto menos pasos, menos complejo; cuanto más pasos, más complejo. La divergencia es hasta dónde el proceso está muy personalizado
y es considerado flexible en cuanto a cómo se realiza. Y en cuanto al flujo, vamos a decir que flexible significa que los clientes, los materiales o la información se mueven en varias direcciones, o sea, es muy aleatorio, o en lineal. Quiere decir que hay operación tras operación tras operación. En un flujo lineal es mucho más fácil, en un flujo flexible es mucho más difícil, porque constantemente voy a tener que hacer excepciones. Entonces, en función de esto que explicamos recién, yo puedo construir esta matriz, ¿sí? ¿Para qué construyo esta matriz? Para que cuando veo la intersección de esas dos variables, contacto con el cliente y personalización, complejidad y divergencia, le puedo ir poniendo nombres a los tipos de servicio que yo voy a generar. Entonces, fíjense, vamos a ver primero los dos de los extremos, el mostrador y la trastienda. Porque esto que es oficina híbrida es casi una mezcla entre los dos. Entonces, entendiendo los extremos nos va a ser más fácil. Entonces, vamos a decir, si hay mucha interacción con los clientes y el servicio es altamente personalizado, o sea, yo interactúo mucho con el cliente, en, por lo tanto, le doy un servicio personalizado. Y los flujos de trabajo son flexibles, ¿sí? Trabajo complejo con muchas excepciones. ¿Por qué? Y porque si yo, cuanto más personalizado, más excepciones tengo que hacer. ¿No es verdad? Cuanto menos personalizado, menos excepción. El personalizado es casi a medida, por lo tanto, sobre algo que yo defina, viene uno, lo tengo que cambiar, viene otro, lo tengo que cambiar, ¿no? Entonces a eso le vamos a llamar un servicio de mostrador. ¿Ok? En el otro extremo, si hay poca interacción con los clientes y los servicios son estándar, o sea, yo puedo armar una manera de hacer y no la voy a cambiar porque casi no tengo contacto con el cliente, y el flujo es en línea, o sea, va pasando estación por estación, voy a decir que el tipo de servicio es de trastienda. Fíjense que los nombres que tienen son como si fueran los nombres de un local comercial. ¿Qué es la trastienda? El depósito. ¿Cuánto contacto con el cliente hay en el depósito? Casi ninguno. Por lo tanto, el que trabaja ahí trabaja haciendo siempre lo mismo, guardando en la estantería, sacando en la estantería, ordenando lo que hay. En cambio, en el mostrador, que es cuando yo atiendo al cliente, tengo mucho trabajo porque estoy constantemente atendiendo al cliente. ¿Sí? Y como los seres humanos somos distintos uno de otro, hay mucha probabilidad de que yo tenga que hacer ciertas excepciones para vender. ¿Eh? Y la oficina híbrida es una mezcla. Hay cierta interacción, hay ciertos flujos flexibles. ¿Eh? Por eso se llama oficina híbrida. Es más o menos, ni mucho ni poco. ¿Sí? ¿Se entiende esta matriz? ¿Queda claro? Sí, profe, se va entendiendo. Bien, esto es fundamental que yo lo pueda entender, porque en función de entender esto, voy a armar el tipo de procedimiento de servicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esto va a depender cómo asigno los recursos. Si yo tengo un servicio de trastienda, voy a poder armar parejo los recursos. En cambio, si tengo un servicio de mostrador, claramente va a haber momentos, esos momentos de verdad que menciona en el video, que ahí voy a tener que tener mucha más atención, entonces necesito más recursos. Si yo no distingo esto, voy a hacer lío. Entonces, ¿qué es un servicio de mostrador? Es aquel que tiene alto contacto con el cliente y en el que el proveedor del servicio interactúa directamente con el cliente interno o externo, porque a veces, acuérdense que esto también aplica a mi cliente interno, que es el que está trabajando conmigo dentro de la organización, ¿no? Entonces, como hay mucha personalización y mucha variedad de opciones, el proceso es más complejo y muchos de los pasos tienen divergencias, o sea, tienen distintas maneras de hacerse o posibilidades de hacerse.
Los flujos de trabajo son flexibles y varían de cliente a cliente. No voy a atender igual a todos los clientes, pero hay una parte que sí, el saludo va a ser el mismo, la manera en que le muestre las prendas la misma, pero uno capaz que compra la primer zapatilla que le muestro y a otro capaz que le tengo que mostrar 10 pares de zapatillas, no lo sé. ¿Mm? Entonces hay más libertad para definir, ¿no? Para tomar decisiones distintas, y el trabajo supone muchas excepciones a lo que hayamos definido originalmente. El cliente tiene más poder de decisión, ¿sí? Porque él, de alguna manera, va guiando el proceso. Y este proceso es altamente personalizado. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a buscar siempre es satisfacer al cliente. Entonces, si el cliente me pide excepciones, y las voy a tener que atender. La oficina híbrida es la que tiene niveles moderados de contacto con el cliente, ¿sí? Moderados. Y un servicio estándar, con algunas excepciones. El flujo de trabajo entonces avanza de una estación a otra con ciertas rutas dominantes. O sea, hay ciertas formas de hacer las cosas que se van a mantener constantes, otras no. El trabajo tiene cierta complejidad y hay cierta personalización. Y en la trastienda hay bajo contacto con el cliente, poca personalización del servicio, el trabajo es muy estandarizado y rutinario. Los flujos de trabajo van a ser muy lineales y va a ser estandarizado casi por completo, se repite casi todo el proceso. Hay muy poco contacto con el cliente, por lo tanto, el proceso tiene un flujo lineal. Voy haciendo paso a paso, no necesito cambiar nada. ¿Ok? Bien, eso es lo relacionado a cuando yo tengo que pensar un proceso de servicios. Ahora vamos a ver en qué me tendría que enfocar cuando tenga que definir un proceso de fabricación. Y ahora vamos a ver un video que nos va a mostrar distintas formas, pero básicamente lo que yo me tengo que poner en la cabeza es cuál va a ser el método de fabricación que yo voy a utilizar. En base al método de fabricación, yo tendré que ver el espacio físico donde voy a disponer las máquinas que van a hacer ese trabajo. Entonces, fíjense, primero veamos este videito que nos va a contar eso. ¿Qué es un proceso fabril? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta y cuáles son las opciones que yo tengo para fabricar un bien? Los sistemas de producción son elementos relacionados, organizados y que tienen interacción ya sean personas, materiales, máquina, estilos de dirección o procedimientos. Todo esto hace que los materiales o información se transformen hasta llegar a ser un producto o servicio dedicado a la venta. Una vez acabado y repetido este ciclo, cuando se analizan los sistemas usados para la producción industrial empresarial, se puede optimizar o transformar los procesos para ser más eficientes en costos, tiempos de entrega y calidad. La producción por lotes es un sistema de producción común que emplean las empresas manufactureras, que tiene como característica que su producción tiene una cantidad limitada. También se le denomina producción discontinua, porque su proceso no es permanente, se interrumpe debido a que se efectúan una serie de operaciones a cada lote de producción. Ventajas. Las empresas que aplican este sistema tienen como ventaja que su personal domina eficientemente cada una de las operaciones y que la inversión de capital para la producción se mantenga baja. Desventajas. La producción por lotes también tiene desventajas, entre ellas la ineficiencia con respecto a los tiempos muertos, ya que el grupo, al culminar su trabajo, tiene que detenerse para acondicionar el ambiente de trabajo del nuevo lote de producción. Sistema de producción en serie. Es el método con el que se fabrican grandes cantidades de un solo artículo estandarizado. Aplicación de los principios de potencia, precisión, economía,
método, continuidad y velocidad a un proceso de fabricación. La primordial tarea de este método es la dirección, la cual consiste en la interpretación de principios a través de estudios y operaciones, y del desarrollo de la maquinaria en conjunto con la coordinación. Este tipo de producción solo se recomienda en empresas grandes y que realizan únicamente un tipo de producto por los costos que se realizan, pero también se puede hacer una producción en serie de cantidades no tan altas. Sin embargo, es necesario que todo el proceso sea repetitivo. Ventajas de la producción en serie. En volúmenes altos de unidades idénticas, el producto es normalizado y la demanda del mismo es estable. El procedimiento se convierte en uno mismo. Menor tiempo de producción. Producto disponible en el mercado y en grandes cantidades. Inversión baja en materiales. Buen rendimiento en mano de obra. Facilidad en el control de inventarios y calidad. Evita costo de almacenamiento. Disminución del espacio requerido. Desventajas de la producción en serie. Fabricantes pequeños solo pueden obtener beneficios a través de la fabricación de productos que no existan a gran escala en el mercado. No existen piezas únicas. Los cambios en el mercado significan altos costos. Ejemplos de la producción en serie. Industria textil, automotriz, cervecera, zapatera, farmacéutica, entre otros. El proceso continuo es una forma de organizar el flujo de los materiales de la empresa, para que el proceso sea constante y sin pausas. Como ejemplo, tomamos a Pemex, una de las más grandes subsidiarias de petróleo del país. Su misión es localizar, perforar y explorar los yacimientos de petróleo y gas natural de la zona. Primero comienza con la exploración mediante una serie de actividades de campo y laboratorio, para estimar su ubicación y potencial. Únicamente perforando puede darse a conocer si el yacimiento es productivo. Una vez con la obtención del gas o petróleo, se estudia su tipo y calidad. Este proceso se hace para ver si es viable explotar más pozos petroleros en la zona. Todo este proceso puede llevar de 3 a 10 años, dependiendo de las complejidades que surjan en la zona. Cuando el pozo se perfora, se instala una tubería de producción, en la que se instalan válvulas para regular la presión del petróleo, que por los gases y el calor del yacimiento sale con muchísima fuerza, por lo que es importante hacer los procesos con las precauciones correctas. Una vez que se extraen los hidrocarburos, Pemex separa el petróleo crudo del gas natural y lo pasan a sus otros organismos, también de Pemex. Se encarga de refinarlo, transformarlo en combustibles y cualquier tipo de productos para el uso diario. Entre las ventajas del método continuo se encuentran la especialización del personal, que minimiza errores, aumenta el rendimiento y reduce costos de formación, velocidad del ciclo de fabricación, simplicidad de las tareas de planificación, gestión y control, optimización de instalaciones, ajuste de costes. Entre las desventajas se encuentra la falta de flexibilidad, el coste de instalación, la criticidad de intervención humana que puede causar retrasos. Por trabajo o bajo pedido. Es el utilizado por la empresa que produce solamente después de haber recibido un encargo o pedido de sus productos. Solo después del contrato o encargo de un determinado producto, la empresa lo elabora. En primer lugar, el producto se ofrece al mercado. Cuando se recibe el pedido, el plan ofrecido parta la cotización del cliente. Es utilizado para hacer un análisis más detallado del trabajo que se realizará. Bien, entonces ahí, como veíamos, hay varias formas en las que yo puedo organizar una producción, ¿sí? Pero básicamente nosotros vamos a ver que cuando tengamos que definir las opciones relacionadas al proceso, vamos a decir que tienen que ver con cómo me voy a estructurar yo, cómo voy a estructurar el proceso mediante la organización de los recursos que tengo. Entonces puedo tomar dos decisiones. Yo puedo organizar mi producción en función al proceso necesario para transformar insumos en bienes o en torno a los productos finales que quiero hacer, ¿sí? En cuanto al proceso o en cuanto al producto. Si yo organizo en función del proceso, lo que quiere decir es que, por ejemplo, todas las máquinas se van a agrupar en un cierto lugar
y van a procesar todos los productos o partes que necesiten ese tipo de transformación. Eso es cuando, por ejemplo, yo hago un subproducto en una estación de trabajo y luego paso a otra estación de trabajo, ¿sí? Donde tomo ese subproducto, le agrego algún otro material y termina el producto, y genero el producto terminado. Entonces, hubo un proceso, un primer proceso que hizo una pequeña transformación, un segundo proceso que hizo el producto terminado. Entonces, ¿cómo definí el mapa fabril? En función de las máquinas orientadas al proceso. Cuando yo me organizo en función al producto, tengo que reunir los distintos recursos humanos y equipos que necesito para fabricar ese producto en particular y dedicarlos exclusivamente a esa línea de producto. Eso es cuando, por ejemplo, en una fábrica de vidrio yo puedo hacer botellas y puedo hacer frascos. Hay una máquina, una capacidad humana especializada en fabricar botellas, todos estarán en una parte de la fábrica, y otro tipo de horno, con otro tipo de máquina, de moldería, que haga los frascos, con un recurso humano especializado en otro lugar de la planta. Entonces, en función de eso, cuando tengamos que pensar la disposición de producción, el que arme el proceso va a tener 4 opciones para fabricar. Voy a decir que voy a definir un proceso de trabajo, voy a decir que voy a definir lotes de producción, voy a hacer un proceso en línea o voy a hacer un proceso continuo. Son las 4 opciones básicas, les diría, que yo puedo tener. Después vamos a ver que si yo tengo flexibilidad en cuanto a mis recursos, capaz que puedo combinar más de una, ¿sí? Capaz que puedo tener una planta que haga por lote y por línea, ¿sí? Después lo veremos. En función de eso, entonces, también puedo armar la misma matriz que armé para servicio, puedo armarla para producción de bienes, ¿no? Entonces, fíjense, en el eje horizontal voy a tener la personalización y volumen, y en la vertical voy a tener complejidad y divergencia también. Entonces, fíjense de también los extremos, ¿no? En el extremo superior izquierdo, cuando yo voy a tener productos de bajo volumen, cuando hago pocas producciones y que son hechas a pedido, con procesos que están centralizados, con tareas flexibles y únicas, voy a armar procesos de trabajo, ¿sí? Procesos de trabajo. Voy a decir, bueno, dame un pedido, cuando tengo el pedido, trabajo. ¿Por qué? Porque voy a decir cuántas unidades de este tipo de producto que me pidió el cliente tal voy a hacer. En el otro extremo, en el extremo más flexible, es donde yo voy a tener los productos básicos que tienen un alto volumen de producción, hago mucho, y es muy estandarizado, y que los flujos son continuos. A eso lo vamos a llamar los productos de flujo continuo. Son las típicas empresas donde yo pongo los insumos en un extremo, ¿no? En un extremo de la línea de producción, como los insumos, hay todo un proceso lineal y al final sale el producto terminado, pero tiene una velocidad tal que hace grandes cantidades. Entonces son los típicos productos baratos, que tienen un costo barato. ¿Por qué? Porque es muy estandarizado, porque tiene una tecnología muy básica y que me sirven para hacer grandes cantidades. Entonces, yo tengo que ir viendo, ¿qué voy a fabricar? Un producto básico, un producto que es muy común en el mercado, que es barato de hacer. Bueno, iré a armar un proceso de flujo continuo. Yo hago algo muy especializado, muy de nicho de mercado, y bueno, entonces definiré un proceso de trabajo. En el medio tengo los procesos por lotes, que puedo definir lotes pequeños o lotes grandes, de acuerdo a la capacidad de máquina, o los procesos en línea, ¿sí? De acuerdo a esa complejidad, ¿no? De acuerdo a que tenga menos personalización y más volumen, o que los flujos sean divergentes o no, ¿ok? Bueno, vamos ahora
hacer el segundo y último corte. Paramos hasta 21:30. Ya veo que se me están escapando. Hacemos el último esfuercito y vemos si podemos, aunque sea, terminar este tema y empezar a plantear el que veríamos, ¿sí? Ya la clase que viene. ¿Ok? Ok, profe. 21:30 nos encontramos de nuevo. Ok. Bueno, profe.
Bueno, cada vez se me van más. Vamos a terminar con esto y dejamos así. Vamos a descansar. Ahí nos queda el tema de procesos automatizados, que vamos a ver lo que es BPM y lo que llamamos procesos end-to-end, que es automatización. Vamos a ver 2 ejemplos, Order to Cash y Procurement to Pay. Eso lo vamos a ver el viernes que viene. Vamos a terminar esto y cortamos. Bueno, estructuras del proceso de manufactura, entonces. Dijimos que yo puedo hacer procesos de trabajo donde yo voy a generar la flexibilidad necesaria para producir una amplia gama de productos en grandes cantidades, con cierta complejidad y divergencia. Voy a hacer procesos por lotes, que yo les diría que es la mejor opción quizás, ¿no? O la más común, porque yo defino un determinado lote de producción, termino ese lote, pongo seguramente tengo que generar un tiempo muerto porque tengo que cambiar una moldería, tengo que ajustar algo en la máquina y proceso el lote siguiente. Después están los procesos en línea, que está entre medio del proceso por lote y el flujo continuo. Acá voy a fabricar volúmenes altos y cierta estandarización. Y por último, el flujo continuo, que es el extremo de la producción estandarizada, ¿no? Alto volumen y flujos en línea rígidos, o sea, no puedo cambiar nada. Pongo el insumo, sale el producto terminado. También acá tengo que analizar la participación del cliente. Como lo veíamos en los procesos de servicio, también en el proceso de producción, ¿sí? Alguien puede pensar, pero en un proceso de producción participa el cliente, y sí, a veces me puede llegar a interesar que participen, ¿no? Tengo que definir cuánto va a participar y hasta qué grado, ¿no? En muchos servicios, en muchos procesos de fabricación es importante, ¿sí? Porque el cliente me va a dar su feedback de cómo ve el proceso, va a ver ciertas tecnologías y va a sugerir si eso para él le va a generar mejoras o no en sus productos. Entonces, a veces es interesante dar participación al cliente. No lo voy a hacer con todo, por supuesto, siempre esto lo hago con los clientes más importantes, ¿sí? Entonces, un buen punto de partida para que los clientes se animen a participar es hacer que el proceso se vuelva más visible para él, o sea, él conozca cómo es nuestro proceso de fabricación. Ventajas y desventajas de esto, ¿no? La desventaja es que, bueno, no siempre es una buena idea. Muchas veces, una vez que yo le abrí las puertas de la producción, de cómo se fabrica y demás, bueno, el cliente ya se engolosina y quiere estar siempre, ¿no? Entonces, hay que, ¿no? Porque yo no fabrico solo para él, fabrico para muchos. Y las ventajas es que yo pueda enfocarme más en el cliente y de esa manera aumentar las ventas, ¿sí? Entonces, simplemente lo que tengo que evaluar es ventajas y desventajas, los costos-beneficios de cada acción que definamos. Acá hay un videíto sobre eso. En las empresas, en un corte tradicional, que siempre han diseñado productos tratando de que tengan aceptación en el mercado. Hoy por hoy existen empresas que tratan de ajustar esos productos al cliente, tratando de tener en cuenta directamente lo que es la opinión del cliente en el diseño de ese producto. Debe ser la empresa la que tenga interés por generar esa relación con el cliente, pero que digamos que esto puede generar mayores relaciones de lealtad. Por lo tanto, el tratar de diseñar desde un inicio tanto lo que puede ser el producto o la generación de cualquier tipo de soporte de comunicación puede ser interesante a la hora de generar relaciones de mayor implicación por parte de los clientes con las marcas de las empresas.
Los beneficios son diversos, es decir, podemos partir de una idea en donde consideramos como empresa o como organización que directamente sabemos qué es lo que quiere el cliente, lo cual no significa que pueda tener éxito, pero también podemos tratar de, más allá de lo acertado o desacertado que puede ser el producto, en tratar de implicarlo, ¿no? Fundamentalmente hablamos de implicación, hablamos de establecer una mayor relación de lealtad con la marca y que esa lealtad se traduzca en mayores cuotas de prescripción y recomendación a potenciales usuarios y consumidores. Digamos que el social media o las redes sociales ejercen una importante oportunidad a la hora de poder implicar mucho más a los clientes. Es decir, existen marcas como Doritos o como Apple que tratan de implicar a lo que puede ser a ese cliente potencial de cara a diseñar lo que puede ser el diseño de sus productos. Por lo tanto, no es tan complejo como podríamos pensar a priori, como podría ser hace algunos años, sino que en estos momentos, ya digo que es eso, el social media, el aprovechamiento de las redes sociales como una oportunidad puede contribuir perfectamente a que el cliente aporte valor en ese diseño de producto. Bueno, una mirada, ¿no? Una mirada de un consultor. Hablamos al principio sobre la flexibilidad de los recursos, ¿no? Y básicamente, cuando hablamos de flexibilidad de los recursos, hablamos de la mano de obra y de los equipos. Entonces, los responsables que definen procesos tienen que poder decidir, si van a tener una mano de obra flexible o no. ¿Y qué implica una mano de obra flexible o no? Que tengan las capacitaciones suficientes o necesarias para poder pasar de una máquina a otra, de una tecnología a otra, de un servicio a otro, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuanto más flexibilidad yo pretenda tener de esa mano de obra, el costo de administrar esa mano de obra va a ser más alto. Porque ¿qué implica una mano de obra flexible? Operarios más capacitados, operarios que constantemente tengo que darles capacitación, ¿sí? Por lo tanto, más capacitación, más educación es un mayor costo. Y en cuanto al equipo, los volúmenes de producción bajos significan que los diseñadores del proceso deben seleccionar equipos flexibles, ¿sí? ¿Para qué? Para poder entrar y salir de las máquinas rápidamente. En cambio, cuando yo hago volúmenes altos, seguramente con una máquina hago todo. Entonces, lo mismo, cuando yo evalúe la flexibilidad de los equipos es, bueno, mi maquinaria es una maquinaria fija, estándar, que solo puede hacer de a un producto grandes volúmenes, o son equipos flexibles que me permiten sacar una moldería, fabricar un producto, poner otro y hacer otro. Eso también tiene un costo. Cuanto más flexible sea la mano del equipo, más caro es ese equipo y más caro va a ser mantener toda la infraestructura fabril. Si yo tengo varios sistemas de producción, tengo flexibilidad, pero también tengo que administrar un mantenimiento diferenciado, ¿sí? Imagínense una línea aérea, no es lo mismo que tenga un solo avión, un servicio de mantenimiento estándar que tenga 3 modelos de avión. Tengo que tener 3 tipos de mecánicos, 3 tipos de repuestos, 3 tipos de instalaciones para arreglar los aviones. Entonces, ¿puedo volar flexible? ¿Puedo tener vuelos con pocas personas, vuelos con más personas? Sí, pero me sale más caro, ¿eh? Entonces, eso es lo que constantemente hay que estar evaluando. Y en cuanto a la intensidad de capital, es la mezcla de ese equipo y las manos de obra, ¿no? ¿Cómo voy mezclando mano de obra y equipos, ¿sí? Cuanto más alto sea el costo del equipo, mayor será la intensidad de capital. Y esto hay que tener en cuenta también que a medida que las tecnologías van incrementando, van aumentando, se van haciendo cada vez más específicas, los que definen procesos también empiezan a tener mayor cantidad de opciones. Frente a esto, hay una tendencia a automatizar, ¿sí? Muchas de las operaciones. Lo que pasa es que la automatización presenta desafíos, porque la tecnología que implica automatizar, piensen en la robótica, es cara, y por otro lado está todo el desafío de qué hago con la mano de obra, ¿no? Cómo reciclo esas personas que salen entonces de esa línea de producción, las tengo que recapacitar para poder seguir manteniéndolas involucradas en la operación, ¿no? Y no desvincularlas.
Bueno, lo que estuvimos viendo en cuanto a estrategia de procesos está en el capítulo 4 del libro de Krajewski. Antes habíamos mencionado al capítulo 5. Bien, vamos a dejar acá por hoy, creo que estamos todos un poco cansados, se hace largo, y por otra parte, arrancar con este tema, que es un tema no difícil, pero es un tema importante porque es el primer paso a lo que es la automatización de los procesos, a lo que llamamos BPM, Business Process Management, y prefiero trabajarlo con ustedes cuando estemos todos mucho más despejados, ¿ok? Así que por lo menos pudimos terminar este tema, eso es importante, y de alguna manera recuperamos lo que no pude hacer la clase anterior. Bueno, preguntas, dudas con respecto a los temas que vimos hoy. Profe, le hago una pregunta rápida sobre lo de Sí, la participación del cliente. sí. ¿Hay una relación con los tipos de procesos? Por ejemplo, en el de trabajo dijo que es más personalizado, capaz. Entonces, ¿es más probable que haya mayor participación del cliente o no tiene relación? Sí, obviamente que va a tener relación. Sí, sí. Por ejemplo, si yo tengo, te referís a los procesos de producción, ¿no? A los de fabricación. El trabajo, el de que había dicho que sí, que era más personalizado en sí. Claro. Bueno, ahí probablemente sí haya una participación, porque vos pensás, yo te estoy encargando a vos una producción específica. Entonces, a mí me conviene que vos intervengas, porque lo que me conviene es que vos te quedes conforme con el producto que te voy a dar. Y hay posibilidad que vos participes, ¿sí? Porque es algo que estoy haciendo para vos, muy detallado, muy específico, con una maquinaria específica. El resto de la planta puede estar haciendo otra cosa. Ahora, en una producción masiva, hasta no, ¿cuál sería la motivación? Si estamos fabricando un artículo que la competencia lo hace. Pensá en todos los en cualquier producto que es masivo, que lo único que vos ves es que le cambian una etiqueta, pero es lo mismo. ¿Qué sentido tendría que yo te sume a vos como cliente? Ninguno. En cambio, en el otro sí. Entonces, cuanto más personalización, más posibilidad de que participe el cliente. Cuanto menos personalizado, no tiene sentido. ¿No? No tiene ningún sentido. Perfecto, gracias. Por nada, chicos. Bueno, si no hay otra duda, pregunta, dejamos acá. Nos vemos entonces sí el próximo viernes para ver ese tema que va a ser el último antes del parcial, ¿no? Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Igualmente, Gracias. profe, que Buen fin de, Fin de- profe. Buen fin de. Nos vemos. Hasta luego, gracias.